Hola, soy Diana Raque. Como Headhunter y Coach, llevo años acompañando a líderes y equipos en sus procesos de búsqueda de talento y liderazgo. En Referentes, quiero compartir historias reales de personas que inspiran y que hacen que las cosas pasen. Porque al final, lo que transforma una empresa son las personas. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Referentes. Soy Diana Raque, Headhunter y Coach. Y hoy día tenemos a Mauricio Marchese, CEO de Ovosur. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Diana. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar acá. Genial tenerte por acá, luego de algunas coordinaciones que tuvimos que hacer, pero por fin te tenemos acá en el programa. Mauricio es un hombre muy ocupado y justamente tuvo que ir a Chincha la semana pasada por una emergencia, pero ya lo tenemos acá. Cuéntanos de Ovosur. Ovosur es una empresa que nace hace ya más de 20 años. Casi 30, sí. Casi 30, pero también nace en un contexto específico. Cuéntanos un poquito. Bueno, Ovosur es una empresa que se dedica a lo que le llamamos ovoproductos. Ovoproductos es todos los productos derivados de huevo. Entonces nosotros lo que hacemos es rompemos el huevo y lo procesamos, lo separamos en yema, en clara, huevo entero, en líquido, en polvo y lo vendemos principalmente para toda la industria de alimentos y demás. Entonces en realidad Ovosur somos parte del mismo grupo familiar o del entorno familiar de la Granja La Calera. La Granja La Calera es la granja de huevos más grande de Perú. Y Ovosur nace hace ya casi 30 años, principalmente a partir de una necesidad que había aquí bien local, ¿no? De panetones, sigue siendo nuestro consumo más fuerte y es algo que no es muy común en el mundo. Panetones pero es el segundo consumidor per cápita de panetones más alto después de Italia en el mundo. Y los panetones usan un montón de yema en su receta. Entonces, en ese momento, algunos fabricantes empezaron a buscar a la granja y le decían, ¿tú me puedes vender solo la yema? Y en ese momento, pues, Tayo, el papá de Vasco, decía, yo vendo huevos, yo no vendo yema, ¿no? Y Vasco, que creo que tenía 17, 18 años, dijo, bueno, yo lo puedo hacer, ¿no? Y empezó así el negocio separando la yema y la clara casi que a mano y atendiendo la yema para los panetoneros, ¿no? Ya luego de eso descubrimos que es una industria a nivel mundial, existe maquinaria, se creó toda una planta y hoy en día pues estamos en varios países con una operación, rompemos casi 2 millones de huevos al día y todo para la industria, sobre todo de alimentos, pero al final del día cualquier proceso industrial que utilice huevo a partir de un volumen que realmente es bajo, ya no conviene estar rompiendo los huevitos uno por uno a mano con mano de obra, ¿no? Sobre todo en países donde la mano de obra va subiendo, ¿no? Entonces, para eso nosotros damos soluciones. El huevo, la clara, la yema, en líquido, en polvo, todas las posibles aplicaciones que tiene la industria, ¿no? Yo escuché también algo bonito, una historia, una obra que hicieron ustedes, no sé cómo llamarlo, un producto que sacaron a raíz de la pandemia, ¿no? Sí. Que para hacer llegar proteína, ¿no? Con huevo, pero embolsado y que durara más y se pueda transportar a diferentes regiones esa de Perú. Es una tortilla de huevo en polvo que no fue la pandemia, fue el terremoto del 2007. Sí, es cierto. Que la granja La Calera está al sur, está en la zona de Chincha, que en realidad es prácticamente Pisco, donde fue el epicentro del terremoto. Entonces, cuando fue el terremoto, hubo inclusive varias casas de trabajadores afectados. Toda la zona estaba bien movida. Sí, fue terrible. Y las carreteras, todo era bien difícil el acceso. Y en ese momento, uno de los pedidos principales era que llegue producto, no llega nada. Y nosotros ya para ese momento teníamos varios desarrollos de productos y cosas que habíamos hecho, pero la respuesta inicial es que te puedo mandar un huevo en polvo, pero no es tan rico hacer un huevo en polvo y remezclarlo y hacerlo directo en una sartén. Entonces en un par de días lo que hicimos fue formular un poquito el sabor, el tema, la textura, y hicimos unos sacos de como 20 kilos de tortilla de huevo en polvo que llegaban y se mezclaban con el agua y iban directo a la sartén, a las ollas. Funcionó tan bien en ese momento porque cuando uno
sea, el huevo en cáscara tiene una logística bien difícil, ¿no? Moverlo se rompe, dura un mes. En fin. El líquido también, porque tiene que estar refrigerado. Está pasteurizado, pero refrigerado. El producto en polvo dura de 12 a 18 meses al ambiente. Es perfecto para logísticas complicadas. Entonces funcionó tan bien en ese momento que dijimos, y llegaban las fotos de cómo, no sé, pues, hacían los comedores y la preparación y todo. Dijimos, bueno, aquí hay algo realmente valioso, ¿no? Y lo empezamos a desarrollar un poquito más, lo volvimos un empaque, un formato más amigable, con las cantidades de preparación más exactas y todo. Y cuando empezó el programa Caliwarma, que fue creo que en 2014 por ahí, lo presentamos más formalmente y empezamos a introducirlo en varias regiones. Y la verdad es que se ha vuelto una fuente, más que del volumen monstruoso, de mucho orgullo para nosotros, porque eso ha permitido que llegue proteína de alta calidad o de huevo a zonas donde hubiera sido imposible llevar con la logística que tenemos. A colegios que están a 3 horas en una trocha difícil. Jamás hubiera llegado un huevo cáscara, pero puede llegar la tortilla de huevo en polvo. Y cuando nos han llegado las fotos, o nos llegaban las fotos de no sé, pues los comedores con los niños y que hacían las preparaciones con la tortilla de huevo y todo, y luego cómo se ponían creativos. Y al principio lo hicimos nosotros, ese producto, así pensando el punto de sabor y que sea perfecto y rico y todo. Y luego pasó que lo llevaban al norte y era muy salado, y lo llevaban al sur y faltaba sal, y lo llevaban a la selva y tal cosa. Entonces tuvimos que decir, no, ya, demos un paso para atrás, lo volvimos una base. Y que ellos lo condimenten como quieran. Cada comedor lo prepara como quiere, y hemos visto, no sé, pues, el huevo en el arroz chaufa, o el huevo hecho tortilla con plátano, en fin, N formas de prepararlo. Y sí, ese siempre ha sido una historia... ¿Todavía lo siguen vendiendo? Sí. Y de hecho en realidad, y ahora te cuento un poquito de esa parte, pero con la expansión internacional, seguimos estando en el programa de alimentación escolar de Perú, pero en realidad también nos dimos cuenta de que hay programas de alimentación escolar en toda Latinoamérica, porque el problema es bien similar. Logísticas difíciles, temas de alimentación infantil, nutrición. Entonces desarrollamos un huevo revuelto en polvo para Chile y una versión más tipo omelette para Colombia, adaptando un poquito a los usos y costumbres. Y sí, tenemos ahí nuestro negocio institucional, digamos. Claro, con el gobierno o las localidades. Sí, depende mucho cómo se organiza cada país, pero no necesariamente es directamente con el gobierno. Por ejemplo, acá es indirectamente. Los fabricantes proveen los productos, pero los que licitan son distribuidores que atienden directamente, pero compran los productos a los fabricantes. Entonces cada país tiene su forma y su dinámica. Pero sí, digamos que también hay un trabajo con el Estado de proponer productos y todo. Y al final tiene siempre, es un mundo distinto a nuestro mundo industrial, B2B, de tratar con áreas de desarrollo, de calidad, de clientes industriales, multinacionales muchas veces. Y ciertamente cada país tiene sus idas y vueltas políticas en todo ese mundo. Claro. Pero para nosotros es un driver de mucha motivación usar todas las herramientas que siempre se nos ocurren para inventarnos versiones de productos que le den soluciones a nuestros clientes industriales, usar esas herramientas para hacer soluciones que hagan que la proteína de huevo llegue a distintas regiones y a la alimentación. Entonces, digamos que por ese lado es muy motivador para nosotros siempre mantener esas ideas, ese canal vivo, más allá de las coyunturas, ¿no? Bueno, y la innovación es lo que ha hecho también que ustedes crezcan un montón, ¿no? Porque la innovación, tecnología, ver justamente de hacerlo más personalizado a las necesidades del cliente en diferentes regiones, diferentes culturas, y han crecido muchísimo. Cuéntanos un poquito a dónde se han expandido en estos últimos años. Hace 5 años crecieron, me dices, el doble o el triple. Sí, mira, para darte un poquito de contexto, estaba hablando de cómo al principio el reto era qué hacer con toda la clara, ¿no? Y empezamos a buscar destinos y encontramos Asia. Ese encontrar Asia, encontramos que había un mercado, pero empezar a venderle, eso de la primera visita el mercado que abrimos más importante fue Japón, y eres el gran consumidor de clara en el mundo. Pero de la primera visita de los japoneses a nuestra primera venta pasaron 7 años. Wow. 7 años. La primera vez que vinieron, fueron a visitar la planta y nosotros ya le vendíamos a, no sé, Nestlé, Bimbo, en fin, multinacionales que nos hacían auditorías. Con prestigio.
Y dijimos, bueno, va a ser una auditoría más. Pero vinieron los japoneses, un grupo de como 10, se metieron a cada esquina de la planta, miraron y salieron y dijeron, ok, la buena noticia es que queremos trabajar con ustedes, pero aquí está la lista. Y había como 105 observaciones de cositas, detallitos en la planta, de que si el grosor de los filtros y el grosor de tu cepillo y que crúzalo para que no vaya a ser, que no, un montón de detalles. Pero el siguiente año volvieron y habían bajado y así siguieron hasta que en el año 7 empezaron con la primera compra. Pero una vez que pasamos por ese proceso, pasaron dos cosas. Una, que ya la confianza demoró en generar, pero cuando ya existe ya nunca más fue cuestionada. Uh-huh. Y lo segundo es que ya nuestro sistema de calidad dijimos, bueno, este sistema creemos que ya es de clase mundial, podemos ir a cualquier país. Después de haber pasado por esto... Claro, los japoneses son pues los máster en quality management y todo eso. Probablemente podemos ir a cualquier lado y así fue. Y empezamos nuestra expansión, ¿no? Ya teníamos el negocio más balanceado con eso y abrimos una oficina en Chile y luego en Colombia. Y ahí aprendimos un par de cosas. Primero, que el comercio internacional sobre todo se da en producto en polvo, no tanto en líquido, que a veces más localmente vendíamos líquido, pero mover entre países producto en líquido es refrigerado, estás moviendo agua, no es muy eficiente. Y lo segundo que aprendimos es que cada país es súper distinto. Es decir, uno piensa que estás al costado y va a ser parecido, pero las recetas son completamente diferentes. La mayonesa es, una es amarilla, la otra es blanca, una es suelta, la otra es aquí en Perú la mayonesa es como más tiesa, ¿no? Una textura más firme, que el punto de sabor de limón, distintas cosas. Y lo mismo con las tortas, todo. La harina es diferente. Entonces, muy rápidamente descubrimos que nuestras soluciones que funcionaban en Perú no funcionaban así como estaban en otros países. Había que hacer ajustes. Ponle más clara, ponle más yema, usa esto, lo otro. Entonces, al final, lo que terminamos teniendo en cada país fue un equipo local que entendía las necesidades de cada cliente y un equipo de investigación y desarrollo de ingenieros alimenticios que sabían cómo hacer esos balances, que conversaba con el equipo de Perú, y una pequeña operación que podía hacer esos ajustes finales, como de mezclas, ¿no? Eso poco a poco fue llevándonos en una dirección de personalizar los productos a esas necesidades. Y muchas veces nos pasa que un cliente o quien sea nos visita por primera vez y dice, ya pues, ustedes rompen huevos, ¿no? Y eso es un producto, ¿no? La verdad es que tenemos, pues, yo diría que entre 50 y 60 versiones de producto solamente para huevo, o para claro, para yema, dependiendo del país. Claro, la gente no se da cuenta de esas distinciones, porque claro, no las conoce, a menos de que seas pues alguien especialista en huevos, ¿no? En claras, en yemas, etc. Sí, es alucinante lo profundo que puede llegar a ser. Uno normalmente rompes un huevo y lo usas, pero lo usas sin darte cuenta para 25 cosas diferentes, y cuando uno lo trata de una manera mucho más profunda, cada una de esas formas se potencia de distintas maneras. Uh-huh. Y cuando nosotros queremos generarle valor a un usuario, lo que hay que potenciar son cosas distintas. Entonces es un mundo que puede ser muy, muy, muy profundo y que se presta para estar constantemente innovando y pensando nuevas formas. Entonces esa forma de llegar a los clientes y armar nuestra dinámica en cada país nos ayudó mucho a... Hoy en día nosotros decimos que tenemos una red de varios destinos, pero todos con presencia local. Si no tuviéramos esa presencia, sería muy difícil hacer todas esas cositas que hacemos. Claro, ¿en qué países están? Hoy estamos en Perú, en Chile, en Colombia, en Ecuador y en Estados Unidos, básicamente. Yeah. Y viendo México quizás como un siguiente paso. Bueno, aparte del Asia. Sí, pero esto que te digo es como con presencia local, es donde tenemos oficina o sur. Asia son más exportaciones que hacemos, ¿no? Porque eso me lleva a toda la otra mitad de nuestro negocio. Hasta ahí es la parte de innovación técnica. Pero la otra parte es muy de cadenas de abastecimiento, ¿ya? Y de logística y de supply, porque apenas empezamos a crecer afuera, nos dimos cuenta que ese mismo tema de te sobra la clara o tal cosa existe en todo el mundo. Que hay distintos países que les sobran distintas cosas. Y nosotros habíamos encontrado un mercado en Asia para vender la clara. Pero ese mercado tenía épocas donde el precio podía subir, podía bajar y estaba bien para salir el producto, pero cuando empezamos nosotros a ya tener una operación en cada país que hacía los ajustes y hacía las mezclas en cada país,
finalmente en un momento dimos un paso para atrás y dijimos, oye, si nos está sobrando la clara en Perú, y sí, mandarla a Asia es una solución, pero es una solución a veces mejor, a veces no tan buena, dependiendo cómo está el precio en el mundo. Pero ya tenemos en Colombia, Chile, que lo que hacen es mezclan localmente la solución final, ponle más clara, ponle más yema. ¿Por qué no mandamos solo la clara de Perú? Solo lo que está sobrando en Perú, no tenemos que mandar todo de Perú. Y que ese país compre lo que le falta de otro lugar donde está sobrando más bien la yema, por ejemplo. Y ahí se volteó todo nuestro planeta, porque descubrimos que había países donde sobraba, por ejemplo, yema, pero también pasaban dos cosas más. Por más que el negocio, que la industria de productos es súper grande en el mundo, en la gran mayoría de casos, o en promedio mundial, el 95% de los huevos se vende dentro del país, como huevo en cáscara. Toda esta transformación y todo, o se queda dentro del país, o lo que se sale es relativamente bajo. Entonces, cada país tiene su precio. No es como los metales, el cobre, la soya, el maíz. Que es un commodity a nivel mundial. Con un solo precio. El huevo tiene su precio en cada país. Y además el en huevo... cada zona del país de repente también. Sí, de hecho Perú, pues, el PIB tiene el precio acá, que en el norte, que en el sur. Y lo otro es que el huevo cambia de precio por la demanda. En el verano el precio a veces cae un poquito. Ahorita está bajo, me han dicho. Ha estado bajando y normalmente es la época, porque entra el verano y baja un poco el consumo, el back to school y el invierno sube un poco y eso a veces hace que el precio fluctúe. Entonces, el precio puede cambiar en la época del año. Pero encima la mitad del planeta está en verano y la otra mitad está en invierno. Entonces, en un mismo momento, el precio puede ser una cosa en Perú y otra cosa completamente diferente en Europa, Estados Unidos, lo que fuese. Y vimos un mundo de un montón de dispersión, atomización. Entonces, ¿cómo aprovechar eso? Claro, porque si ya teníamos operaciones en cada país, podíamos mandar a Perú lo que sobra y comprar de otros lugares, esa gestión de la compra se volvía importantísima, porque si haces una buena compra, puedes ahí encontrar un modelo muchísimo más rentable y sostenible, porque ya no te sobra nada, lo ensamblas todo finalmente. Claro, lo vas poniendo las piezas como rompecabezas hasta que encaje bien. Ahora, eso también es difícil, porque uno dice, ya, vamos a traer a otro país, pero luego resulta que de ese otro país le dan de comer algo diferente a las gallinas. Entonces la yema tiene otro color y ya no funciona igual para la mayonesa, o tal cosa o tal otra, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento del equipo en hacer adaptaciones también se tuvo que hacer para poder saber de dónde traer, cómo estandarizar y todo. Y eso se ha vuelto una parte esencial de nuestro modelo afuera de Perú. Y de hecho, haber armado toda esa red, porque fuimos desarrollando relaciones, así como tenemos aquí la granja, y fuimos creciendo, y hemos desarrollado relaciones importantes en otros países, que van sumando a esta que tienen esta granjas dinámica. Allá, y que allá con ellos se combinan Claro, las necesidades. Alianzas estratégicas, y nos han ayudado mucho. En estos últimos 5 años, sé que comentabas, había un montón de volatilidades en el mundo, que primero el COVID, después la guerra de Ucrania hizo que los precios del maíz y la soya se disparen, y ese es el alimento de las gallinas, lo cual quiere decir que el costo del huevo se dispara. Y en distintos países en distintas medidas. Alguna gripe aviar que aparece en un país o en otro con más fuerza últimamente hace que un país u otro tenga precios bien altos. Pero nuestra red, o la red que hemos ido armando, ha permitido que estemos estabilizados más o menos. Bien, relativamente más estables que los demás, y que le podamos dar seguridad a nuestros clientes, sea el país que sea. Claro. Entonces, hace unos años hubo una crisis en Colombia porque hubo unas protestas y se bloquearon carreteras, no llegaba el alimento a las granjas y no había abastecimiento dentro de Colombia. Y nosotros sí podíamos porque teníamos toda nuestra red, y ahí crecimos mucho en ese país. Y así en cada país hemos tenido momentos donde hemos crecido por ese modelo que nos está permitiendo llegar con una solución mucho más predecible, estable, frente a clientes que en varios casos ven en países mucha volatilidad en el abastecimiento. O sea que ya no dependen solamente de la calera acá en Perú, sino que también tienen sus abastecedores en otros países, que también hacen que cuando hay crisis puedan ustedes también tener un promedio, ¿no? Sabiendo cómo manejarse en la parte logística. De hecho, hace unos años Perú era 95% de nuestras ventas. Hoy hemos crecido más o menos unas 3-4 veces de ese momento,
pero igual Perú ahora es el 45% ¿De qué de magnitud estamos hablando en ventas, digamos, en lo que producen? ¿Qué números nos puedes decir para tener una idea? Sí, o sea, nosotros hoy rompemos más o menos 2 millones de huevos al día. Ese es Ya. digamos que una ¿En todo el mundo? Sí, o sea, en realidad donde procesamos el huevo es en Perú, Ya. donde lo rompemos Sí. y lo trabajamos en líquido y lo deshidratamos. Ya. Y lo que trabajamos en otros países muchas veces ya es la parte final, el ajuste final del producto en polvo y todo. Entonces, rompemos 2 millones de huevos al día en nuestra planta en Perú y eso tiende a ser un 40-45% de nuestro abastecimiento. ¿Y ustedes le compran, por ejemplo, a la calera los huevos? Sí. Ya. Entonces, ponte, el negocio de productos funciona en el mundo normalmente con las granjas, en el sentido de que siempre las granjas tienen grandes clasificadoras que hacen que todo el huevo salga con el mismo color, estandarizado y todo, y eligen tamaños. Hay países donde es extra large, large, medium, A, triple A, doble A, son gallinas criterios libres, no sé qué, no sé cuánto. Entonces esas clasificadoras van a ordenar el huevo por tamaños, por color, por lo que sea que le pongas, y luego van a haber siempre huevos que la granja descarta, porque la cáscara está muy pálida, porque tiene pecas, porque lo que fuese. Esos huevos, a nosotros no nos importa lo que está afuera, nos importa lo que está adentro. Mauricio, es súper interesante el tema entre las granjas y los productos, ¿no?, que se sacan, digamos, a partir del huevo, porque ustedes, por lo que me contabas, los huevos que normalmente traen de las granjas son huevos que a las mismas granjas no necesariamente les son top, premium, claro, ¿no? Los tendrían que vender siempre con un descuento porque no son como que su selección ideal, ¿no? Sí. Así es, entonces eso hace que de repente la granja tenga hasta cierto punto una oferta para ti, pero después ya no haya más. ¿Cómo haces en esos momentos? Claro, hay un volumen natural por encima del cual ya es como, oye, ese huevo lo podría vender más caro en otro lado, ¿no? Entonces, nada, cuando hemos ido creciendo, lo que nos toca ahí es diversificar nuestra oferta y es lo natural. O sea, la alianza que tenemos sobre todo funciona para colocar una cantidad de producto que le hace sentido a nuestra granja, pero ya por encima de eso es otras granjas y otros países en realidad. Y ha sido una evolución natural hacia armar un abastecimiento más global, en parte para combinar esa parte y también para darnos todo el beneficio estratégico que hemos estado hablando, ¿no? De esa diversificación. Y estratégicamente hablando, ¿cómo han logrado eso con la gente? El talento que han tenido que ir formando, porque empezaron pues chicos y de repente, como dices, hace más de 20 años, pero poco a poco me imagino que hay una cultura detrás de todo esto, hay valores bastante arraigados en Ovosur. Sí, siempre hemos trabajado en crear una cultura que sea consistente, ¿ya? Y desde el principio o desde hace ya varios años elegimos 3 valores que sentíamos que estaban muy engranados con cómo manejábamos las cosas nosotros a la interna, pero también con cómo llegábamos a los clientes y lo que sentíamos que nos había funcionado, cómo queríamos ser, ¿no? Y eran confiabilidad, cercanía e innovación. Entonces, confiabilidad en la industria de alimentos y en todo lo que hacemos está al centro. O sea, no puedes hacer un producto como huevo, como ingrediente para la industria y que confiabilidad no esté al centro. Cualquier cosita que sale mal en tu producción, el huevo es un ingrediente clave. Claro. Quizás hay otras cosas que pueden desviarse un poquito y a veces no se notan, pero si el huevo está mal, la torta no va a batir, la mayonesa se va a separar, o sea, de todas maneras se va a notar y le vas a malograr la producción al cliente. Confiabilidad es al centro, cercanía, porque todo esto que digo de adaptar requiere poder ponerte del lado del cliente y estar cerca a él mismo y entender qué necesita. Jalar tu silla, por así decirlo, y hablar como iguales. E innovación, que es estar siempre buscando estas nuevas ideas. Y lo mismo lo buscamos aplicar a la interna como parte del desarrollo de la cultura. Confiabilidad, cercanía e innovación, ¿no? Siempre han sido los valores. Y claro, es un reto para el crecimiento siempre buscar contar con el talento que te permita estar siempre anticipado a los distintos saltos que vas dando. Además que nosotros hemos pasado de ser una operación muy centrada en Perú a tener equipos, o sea, más o menos un 30% de nuestro headcount está repartido por todos los demás países, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos. Entonces, se ha vuelto un equipo muy multipaís, multicultural. ¿Y cómo lo manejan? ¿Tienen una persona, digamos, que maneje una región o cómo
descentralizan todo el tema de recursos humanos, de gente a nivel internacional. Lo que tenemos es un área de gestión humana que empezó atendiendo Perú y que al principio era el área casi de la planta de Perú y se ha ido transformando. Hoy en día es un corporativo de gestión humana que atiende a los países, pero cada país tiene su rol de business partner de gestión humana, que a veces es un rol completo, a veces es dentro de una posición más administrativa parte del rol, pero siempre hay alguien que tiene que hacer el enlace con la parte corporativa de gestión humana, y ahí le ha tocado al equipo pues estar al tanto de cómo cada país es distinto, sí. en formas, en leyes también, en todo, pero también en expectativas, en estilos, en cultura. La verdad es que para esa parte de operar como una organización en varios países, yo siento que el COVID nos ayudó, porque de un momento a otro todo era virtual y era lo mismo hablar con tu par de Colombia que con la persona de logística de la otra área, todo era llamadas. Entonces lo que hasta ese momento era el equipo de Perú y los demás países conectándose, se volvió todos conectándose. Y eso ayudó en cierta medida o en gran medida a engranar la sensación de equipo, que luego cuando las cosas han regresado a una mayor normalidad, ya esa dinámica estaba construida. Digamos que ese tema, o sea, justo coincidió la etapa en la que estábamos saliendo a diversificar más países con que todo se volvió virtual. Entonces, hay un montón de retos que aparecieron en el COVID, pero ese fue un beneficio, ¿no? Claro, hay que buscarle también siempre... Sí. De lo malo algo se puede sacar para crecer, ¿no? Sí. Un aprendizaje. Y tú sabes, te cuento una anécdota. Amigos, se van a reír, pero yo trabajé una vez en una granja de huevos. Sí. Cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, tenía una beca de tenis, pero no tenía mucho dinero. Yo quería venir pues a Lima en las vacaciones. Entonces, ¿de dónde sacaba plata? Ahí me conseguía mis chambitas, mis cachuelitos. Y justo me pasa a la voz un amigo, oye, estoy trabajando en esta granja de huevos. Hacía más de 120 grados, creo que en Texas, un calor infame. Claro. Era mecanizado, o sea, mejor dicho, tenías que tú empujarla como un carrito, y yo le tenía pánico a las gallinas que me pique. Entonces me iba por atrás y le jalaba la cola y de ahí agarraba los huevos y los metía. Así estuve 3 meses, te juro que nunca me voy a olvidar de ese trabajo, pero toda una experiencia. Pero bueno, es para como anécdota, ya que estamos hablando de las granjas y de los huevos, o sea que no es fácil el trabajo también ahí en las granjas, claro. Es duro. Sí, ese ya es el mundo de las granjas, tiene todos esos retos. Cada país ahora es bien diferente, más automatizado, menos automatizado, pero en la granja acá en Chincha, sí, claro. Hay un montón de intensidad. Han pasado muchos años, ¿sabes lo que te he dicho? Muchos años. Por nuestro lado, yo diría que el tema principal es, y parte del reto en Ovosur siempre es conectar entre el mundo de la granja, que es la granja, es el campo, es lo que estás describiendo, es cada día el negocio cambia el precio, es un mundo muy de un estilo, y nuestros clientes industriales, que más bien es casi que están esperando un ingrediente de laboratorio, por así decirlo. Claro. Entonces nosotros estamos al medio convirtiendo un producto que llega del campo en un producto estandarizado de tal manera que el cliente siempre sienta que va a recibir algo que le va a funcionar siempre igual. Claro. Entonces tenemos que convertir, o sea, aplicar la parte ciencia y todo el aspecto de profundizar en la parte tecnológica para lograr esa transición. Y eso también hace que nuestro equipo, o sea, necesitamos perfiles que puedan hacer esa transición. Necesitamos siempre esa cercanía, ponerse al lado de ambas partes. Nuestros proveedores piensan de una manera completamente diferente a la de nuestros clientes. Entonces, todo el equipo tiene que ser capaz tiene que ser integrador, tiene que ser capaz de ponerse del otro lado, de tener empatía. Y muchas veces a nosotros nos pasa, o a mí me pasa, que nuestra ruta de crecimiento no ha sido necesariamente este es el mejor país, es dónde encontramos a la gente, porque es una industria nicho al final del día. No hay tantos fabricantes o productos en la región o en el mundo, claro. Y no es que vayas a decir, ya quiero a alguien con experiencia en esto de 20 años, no encuentras. Entonces, muchas veces tienes que ir por el lado de el perfil que no necesariamente tenga la experiencia, pero que tenga las condiciones
que tú sientes que van a ser las que luego cuando le das la experiencia funcionan, pero también a veces cuando encuentras ese perfil, como es medio escaso, ese es el siguiente país al que vas, más que el país y luego buscas el perfil. Digamos que a veces dicen, oye, no diseñes a partir de primero encontrar a la persona o lo que fuese, pero en nuestro caso a veces nos ha tocado adaptarnos por lo nicho que es la industria, ¿no? Qué interesante. Y sí, es como ha sido parte del proceso, pero también quiere decir que nuestro negocio, tener a las personas correctas, es el día y la noche. O sea, en mi experiencia, hemos tenido esfuerzos de países que dan un salto cuántico cuando tienes a la persona correcta, o pueden quedarse ahí estancados por años si no la tienes, ¿no? Es una diferencia súper grande. El mundo B2B es muy de contactos y conocer esa industria. Tienden a ser pocos jugadores relativamente. Incluso acá en Perú, en la industria de alimentos, no son pues claro, cientos de fabricantes. Lo mismo pasa en varios países. Y tiende a estar muy relacionado a poder entender todo esto que hacemos, las adaptaciones, la parte tecnológica. Entonces son perfiles bien especiales los que nosotros necesitamos. Pero por otro lado, lo otro que he encontrado es que es muy motivador para el equipo siempre sentir que son parte de algo que está saliendo de Perú al mundo, por así decirlo. O sea, somos una empresa... Se sienten orgullosos. Que está buscando crecer y que cada vez está en más países y tiene un tamaño más grande. ¿Y la gente que tienen más o menos de qué edades son? ¿Cuál es el promedio de edades? Es bien diverso, ¿sabes? ¿Sí? ¡Qué bueno! Sí. De hecho, nosotros podemos tener en el equipo o sea, en mis reportes, en la primera línea, desde, no sé, 30 años hasta hay unos 65. Yo diría que el promedio está más alrededor de los 40, 45, por ahí, pero hay esos ¿Y hombres casos, y ¿no? mujeres? 40% mujeres, más o menos. No, está bastante bien para el promedio. Sí. Está bastante bien. Oye, Mauricio, qué interesante, la verdad que yo creo que muchos de los que están viendo este podcast no se imaginan ese mundo de ovoproductos, ni siquiera el nombre es muy conocido, claro, ¿no? Pero creo que ha sido una oportunidad para que realmente se enteren de qué cosas es lo que estamos haciendo acá en el Perú y qué cosas se está exportando. Sí. Y gracias por estar con nosotros y compartir todo este crecimiento que hace pues también a todos nosotros bien orgullosos, ¿no? De tener a peruanos que están innovando y que están entrando a hacer mercado en nichos difíciles y todo. Y quería que de repente nos puedas despedir con alguna anécdota o algo que te ha parecido muy importante para el crecimiento de Ovosur y que también la gente pueda tener motivación. Oye, por si Ovosur lo hace, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Bueno, primero, gracias por tus palabras. Creo que es un gusto para mí haber estado acá y compartir de todas maneras. Se nota cuando yo me podría seguir de largo hablando yo más también, de esto. Yo también, o sea, está súper interesante. Sí, mira, más que una de las historias de éxito que ya he contado varias, yo diría que, o sea, nunca es fácil. Y nosotros, para encontrar el modelo que nos ha funcionado y que hemos ido escalando, ciertamente nos ha tomado un tiempo de hacer algunos ajustes, y en realidad lo que nosotros hemos tenido es yo le llamo como que hemos estado arreglando el avión a la misma vez que ya está volando, ¿no? Porque, a ver, decía, el COVID nos ayudó mucho a dar el salto en unir a la cultura y a la organización. Abrimos nuestra oficina en Estados Unidos, que 2 años después dio un despegue importantísimo, y hemos ido creciendo mucho. Pero también el COVID fue una época donde te contaba este negocio del programa social, ¿no? de Caliwarma. Nosotros veníamos con muchísima intensidad en ese programa y venía funcionando súper bien la tortilla, al punto que nos dijeron, ok, en 2019, y de hecho en 2019 yo había asumido como gerente general. El siguiente año queremos triplicar la tortilla, dijo el programa con ustedes, y dije, ya no tengo nada que hacer, ya está, solo hay que producir. Pero el programa social empiezan las clases en marzo, y en febrero empiezan las atenciones, y es como una ola de todos queriendo asegurar que el producto lo van a tener a tiempo para que no los penalicen y todo. Entonces siempre es intenso. Entonces, para llegar a eso bien, te preparas haciendo inventario desde diciembre, enero. Hicimos ese inventario y estábamos listos. Y de hecho empezó un poquito en febrero, empezamos las primeras ventas y empezó el COVID. Y empezó el COVID, en mitad de marzo se cortó todo, pararon los colegios, pararon nuestros clientes. Los clientes reactivaron después de unas semanas,
pero nosotros teníamos todo ese inventario hecho, listo para atender, y no volvió ese año, no volvió por 2 años el programa con la misma dinámica. Uh-huh. Hicieron unas canastas reducidas, atención y todo, y la tortilla pues, no estaba ahí al principio. ¿Te imaginas toda esa carga financiera para el negocio, tener todo ese inventario de un día para otro quieta? ¿Qué hicieron? Ser muy creativos. De hecho, nosotros pasamos, o sea, mentalmente pasamos de que el año venía ya casi hecho y que quizás si queríamos crecer un poco más había que buscar, no sé, 500,000 soles para capital de trabajo en julio, hay que conseguir 10 millones para la próxima semana porque de la nada hay toda esta dinámica. Entonces, nada, en ese momento lo que nos tocó es parar, rearmar todo nuestro plan de cero y ver cómo hacíamos. Pero lo más importante fue que dijimos, ok, sea como sea, tenemos cómo sacarlo adelante, lo vamos a sacar adelante. Y eso al final, parte de las ideas de qué hacemos, nos llevó a crear la oficina de Estados Unidos, que luego nos llevó a un crecimiento, a una parte muy importante del crecimiento que estamos teniendo ahora. Entonces fue todo un proceso de pasar por, ¿y ahora qué hacemos con esto que de la nada Cuando hay crisis hay oportunidades, pues. Y en parte ahora sentimos que, bueno, ya hemos pasado por varias, pero por otro lado el modelo viene de esas necesidades y finalmente uno tiene que creer en lo que está haciendo, estar convencido de que, o sea, a veces dicen, o sea, ser optimista no es no es ser ingenuo, hay que estar convencido de lo que uno realmente está haciendo y que vas a encontrar la ruta. Y finalmente con ese modelo hemos encontrado pues algo muchísimo mejor así hubiéramos seguido sin ese problema, que probablemente lo hubiéramos tenido mucho más fácil, pero no sé si estaríamos en los tamaños que hoy día estamos. Entonces al final una vino con la otra. Claro. Y aquí estamos. Bueno, esos aprendizajes, amigos, son importantes porque a veces cuando las crisis son las más críticas, uno dice qué voy a hacer y se vuelve más creativo, que es lo que hicieron ustedes. Sí, y todo el equipo te mira y está esperando tu reacción. Sí. Y todo depende justamente en ese momento de tener un plan y estar convencido finalmente de que sabemos por dónde vamos a ir. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido muy instructivo. Ahora cada vez que me coma un huevo me voy a dar cuenta de todo lo que hay detrás. Todo lo que se puede hacer. O los productos que usan sí. los ovoproductos. Muchas gracias y amigos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós. Gracias. Referentes con Diana Raque.